Ok, buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy nos sentimos honrados de ser anfitriones de nuestra presentadora Elvira Morales. Ella es AAS en Accounting y nos dará una presentación en conceptos básicos de contabilidad para pequeños negocios. Bienvenida, Elvira. Y bueno, pues la presentación se grabará y luego estará disponible a través del canal de YouTube de Impact Beaverton como un recurso para las pequeñas empresas. También podremos a disposición el audio en inglés a través de nuestra talentosa intérprete Jessica Dover, que se une a nosotros hoy. Gracias, Jessica. Después de la presentación, abriremos la sesión de preguntas y respuestas sin grabar para todos, para que todos se sientan cómodos para hacer cualquier pregunta. A medida que avanza la presentación, coloque sus preguntas en el cuadro del chat y haremos todo lo posible para abordar cada una de ellas. Pues, bienvenida, Elvira, y te cedo, ahora sí que estás en tu casa, te cedo los controles del Zoom. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, y déjenme compartir mi pantalla para poder empezar la presentación. Bueno, esta presentación se llama Conceptos Básicos de Contabilidad, como dijo Gustavo, y esencialmente voy a explicar cosas muy básicas para aquellos dueños de negocios que es importante que sepan. Es una presentación corta, pero esperemos que cuando salgan de aquí pues ya tengan una base, ¿verdad? De saber un poquito de contabilidad. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de mis objetivos para esta presentación. ¿Qué es lo que quiero que me gustaría que ustedes aprendieran? Para empezar, quisiera yo que aprendieran la diferencia entre un activo, un pasivo y lo que es capital. Aprender la diferencia entre lo que es la contabilidad de efectivo y la contabilidad de ingresos y egresos. En inglés se llama accrual. También aprender la diferencia entre lo que es la contabilidad de entrada única y la contabilidad de entrada doble. Conocer también los dos principales reportes financieros y ver la diferencia en lo que es entre un gasto y un costo. Ahora vamos a ver cuál es la importancia o por qué es importante la contabilidad. Bueno, tal vez parezca lógico, pero más detalladamente la importancia de la contabilidad, tenemos estos 4 puntos principales, ¿verdad? Tenemos que conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que podemos esperar de ella. Y eso lo hacemos a través de la contabilidad. Lo hace a través de los números, de las proyecciones que podemos hacer, de los reportes que podemos obtener, pero a través del registro, ¿no? Teniendo nuestros registros actualizados. Esa es una de las cosas que la contabilidad nos proporciona. La otra cosa es que también nos puede decir cuánto tenemos o cuánto es la empresa que tiene, cuánto tiene la empresa, cuánto ganamos, cómo lo ganamos y cómo se gasta. Es muy importante también para poder tomar decisiones, saber todos estos detalles, y es a través de la contabilidad. También podemos conocer lo que es el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Como lo decía anteriormente, se puede predecir lo que va a pasar a través del análisis de los números. Y bueno, en general lo que queremos como dueños de una empresa o inversionistas, queremos tener el control de la compañía. Y eso se hace a través de la contabilidad. Ahora, el propósito en sí de la contabilidad es proveer información.
y proveer información a las partes interesadas en la empresa. ¿Y para qué? Pues para la toma correcta de decisiones. ¿Quiénes son las partes interesadas en un negocio, en una empresa? Principalmente son 3 grupos. El primer grupo lo conforman los supervisores, los inversionistas y los empresarios. Necesitan saber qué está pasando en la empresa para saber, como decíamos anteriormente, si está produciendo dinero, está creciendo o realmente está teniendo pérdidas y está decayendo, ¿no? Si es momento de tomar una decisión en cuanto a cerrar la empresa o pedir más fondos, ¿no? Para poder seguir creciendo o seguir manteniéndola viva. El otro grupo que también es importante, que necesita saber esa información, son los acreedores externos. Y los acreedores externos son los bancos, los lugares donde pueden obtener crédito. ¿Y por qué? Pues es importante que ellos sepan si esta empresa, si este negocio es rentable, si puede pagar sus deudas a tiempo, ¿no? Y todo es pues a través de la contabilidad. Y el último grupo, la última parte interesada, digamos, en estos 3 grupos es las agencias de gobierno, que sería en este caso como el IRS o el estado de Oregon, depende de donde estén, ¿verdad? Las agencias locales a las cuales le pagan impuestos. Entonces, ellos también necesitan saber esta información, qué es cuánto ustedes ganan o cuánto el negocio produce, para que dependiendo de eso, pues ustedes puedan, o más bien paguen los impuestos de acuerdo a esos ingresos que han tenido. Entonces, este es el propósito de la contabilidad y como ven, pues es bastante importante que lleven una contabilidad apropiada en su negocio para poder así tomar buenas decisiones que beneficien a su negocio. Después de esto, bueno, vamos a entrar ahorita ya de lleno a lo que es las palabras un poquito más técnicas de contabilidad. Y lo vamos a definir a través de lo que es la ecuación contable. Esta es la base de la contabilidad, la base que podríamos decir de su negocio, ¿no? De alguna manera nos dice, bueno, los activos nos dan igual a los pasivos más el capital. Y ahorita les voy a explicar qué es cada parte. Pero este es algo que es bueno que lo recuerden, si no es que se lo memoricen, para poder entender un poquito más lo que es también el balance general que vamos a ver al final. Es entender esta ecuación contable. Bueno, vamos a hablar acerca de los activos. ¿Qué son los activos? Bueno, en inglés son assets. Es lo que la empresa, lo que el negocio tiene y lo que usa para generar ingresos. Puede ser un activo tangible, puede ser un activo intangible. Puede ser, le puse ejemplos aquí, por ejemplo, el efectivo es un activo, el inventario es otro activo, la maquinaria que tenga, los carros, los muebles de una oficina, la oficina, si es que es dueño de la oficina, el edificio, bueno, todo eso son activos, son las cosas que la empresa posee y a través de las cuales, pues de alguna manera genera ingresos. Y también puede ser intangibles, ¿no? Puede ser como las cuentas que les deben pagar ustedes como cuentas por cobrar, que sería accounts receivable en inglés, la propiedad intelectual, por ejemplo, marcas que se han registrado, recetas que están registradas, eso no lo pueden ver, pero produce ingresos para la compañía, entonces significa que es un activo. La siguiente parte sería pasivos. Pasivos es lo que el negocio debe a otros, como todas las obligaciones que tiene,
como por las cuentas por pagar, ¿no? Las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios o comerciales, hipotecas, impuestos. Es todo lo que la empresa debe, es la diferencia, ¿no? Es como lo opuesto a lo activo, a los activos. Y por último, el capital. El capital o el patrimonio es el dinero que proviene de los dueños de la empresa o los inversionistas. Y a diferencia de los pasivos, el capital no se espera que se devuelva o se pague, sino que se queda en la empresa para poder seguir trabajando, ¿no? Y para seguir produciendo más ingresos. Entonces, estos son los componentes de la ecuación contable y que me imagino que ya tienen o ya han escuchado de ellos, ¿no? Porque es muy común que cuando ustedes pidan algún préstamo o cuando apliquen para, por decir, algún, incluso grants o de ese tipo de, más que nada préstamos, quieren saber los bancos cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos para saber cuánto deben y cuánto pueden ustedes obtener como préstamo. Bueno, eso es para empezar, ¿no? De los vocablos de contabilidad. También tenemos que diferenciar entre, tenemos lo que es la contabilidad de entrada única y la contabilidad de entrada doble. La primera, pues es algo que el ejemplo más común o más parecido que le puedo decir es como en el pasado, y a lo mejor todavía mucha gente lo usa, es registrar el balance de sus cheques, ¿no? El registro de cada vez que escriben un cheque, ustedes ponen a quién le van a hacer el cheque, cuánto es y cuánto les queda en la cuenta. Y al igual cuando hacen un depósito, pues lo registran también y van sumando el balance. Entonces, de alguna manera, esto sería un ejemplo como de la contabilidad de entrada única, porque se va haciendo un registro nada más. Y es algo muy sencillo que lo pueden usar pues cualquier negocio que no tenga tantas transacciones. En cuanto a la contabilidad de entrada doble, esta es más usada por los sistemas computarizados. Y en este ejemplo vamos a hablar acerca de, por decir, el más conocido es QuickBooks. Cuando ustedes hacen un registro en este sistema, se llama contabilidad de entrada doble porque cada vez que se hace un registro, se afectan dos cuentas al menos. Son dos cuentas, entonces por eso es doble entrada, ¿no? Se tiene que haber un débito y un crédito. Y ese es otro término contable, ¿no? Un débito y un crédito. Quiere decir que aumenta una cuenta y disminuye la otra. Entonces, en el pasado, pues se hacía todo manualmente. Y como pueden ver aquí en la figura de este lado, depende de la cuenta, es cómo le afecta el débito o el crédito, ¿no? Porque pues teníamos cinco tipos de cuentas. En ellos es diferente. Por ejemplo, los activos aumentan con los débitos y disminuyen con los créditos. Pero los pasivos es al revés, aumentan con los créditos y disminuyen con los débitos. Entonces, esto no es algo que realmente como dueños de empresa deben saber, porque como les decía, si ya tienen un sistema contable, esto lo hace su sistema ahí atrás sin que ustedes lo vean. Ustedes nada más se encargan de meter la información como, bueno, compré material y fue por tanto. No es todo lo que ponen. O escribir un cheque por tanto. Pagar a los empleados por tanto. Entonces, todo lo hace el sistema automáticamente y no tienen que preocuparse. Pero la contabilidad que se está usando es la contabilidad de doble entrada. Nada más para que puedan diferenciar en que hay dos tipos de contabilidad. La que es sencilla, que nada más es una línea y solo se afecta una cuenta y ya. Y la otra que es de doble entrada,
que es la más completa, ¿no? Entonces, estas son, bueno, dos tipos de contabilidad. Ahora, para efectos del IRS, existen otros dos tipos de contabilidad en los cuales ustedes tienen que elegir al presentar sus impuestos, o la persona que los está haciendo pues debe determinar qué tipo de contabilidad va a usar. Esos son fuera. Esto es más que nada para llevar el control, ¿no? de su día a día, de lo que está pasando. Pero para términos del IRS tienen que elegir cuál contabilidad usar. Oh, ahorita regreso para acá. Y para el IRS existen dos, principalmente. Una es el método de contabilidad en efectivo, o cash accounting, y la otra es el método de contabilidad para ingresos y egresos, o el accrual accounting, como le llaman también. En el primero, este se usa y es cuando se registran las transacciones al momento en el que cambia el dinero de manos. O sea, cuando ustedes pagan un recibo de luz, en ese momento ya está pasando, ¿no? la transacción y lo registran. O cuando reciben el pago de un trabajo que hicieron, bueno, en ese momento lo registran con esa fecha en la que ustedes recibieron el dinero. Eso es la contabilidad de efectivo. Y es muy simple y bueno, creo que es muy fácil de entender, ¿no? Es lo que regularmente todo negocio hace, en general. La otra es un poquito más complicada, porque aquí los ingresos, tanto los ingresos como los gastos, no se registran exactamente cuando el dinero cambia de mano, sino que, por decirlo así, aquí se maneja lo que es las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Que en este caso, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Ustedes hacen un trabajo, mandan la factura, pero esa factura, vamos a decir, la mandan hoy, que es el 27 de julio. La mandan hoy. Entonces, en su sistema ya está registrado que ustedes ya tuvieron ese ingreso. Pero en realidad no le van a pagar, no se les va a pagar esa factura hoy, sino se les va a pagar posiblemente en una semana o en 2 semanas. Entonces, el dinero no lo van a recibir hoy, sino lo van a recibir hasta en 2 semanas. Pero a pesar de eso, lo registran en su sistema como que ya lo recibieron. Eso es en cuanto a los ingresos. Ahora, en cuanto a los gastos, ustedes tienen lo que son las cuentas por pagar, ¿no? Que sería, reciben la factura de agua de su negocio. Entonces, lo registran hoy como llegó hoy, el 27 de julio, pero no lo van a pagar hasta en una semana. Entonces, no están registrando el gasto cuando realmente se hizo, sino cuando recibieron el documento. Y es posible que esto sea un poco confuso, pero para poder distinguir con el otro sistema, con el sistema de contabilidad en efectivo, es más que nada tener en cuenta cuándo es que el dinero sale, ¿no? Cuándo el dinero sale de su cuenta, ¿no? O cuando entra. Eso es cuando pasa el cash accounting, ¿no? Cuando se registran las transacciones, cuando el dinero entra a la cuenta o cuando sale. Pero en el otro no. Entonces, esa es la diferencia principal. Y esto es lo que ustedes tienen que elegir cuando hacen sus impuestos, qué tipo de contabilidad van a usar. Y la mayoría, como les decía, es la contabilidad en efectivo. Si la empresa tiene más de 5 millones en ventas, entonces ya es requerido por el IRS que se escoja el accrual accounting o la contabilidad de ingresos y egresos. Bueno, ya estamos hablando de los tipos de contabilidad. Pero para regresarme un poquito, porque
tengo estas gráficas aquí que solamente quiero que pues las observen y que sepan un poquito cómo funciona, ¿no? Esto de los débitos y los créditos de lo que estuvimos hablando, ¿no? Con la contabilidad de entrada única y contabilidad de entrada doble. Entonces, habíamos dicho que dependiendo de la cuenta es cómo funcionan los aumentos y las disminuciones de una cuenta. Esto es algo que, bueno, a menos de que ustedes vayan a estudiar contabilidad, necesitan memorizárselo. De otra manera, pues no es necesario. Solamente lo quiero poner aquí como, pues para que tengan la idea, ¿verdad? De cómo funciona esto. Vemos que, bueno, activos y gastos incrementan con débitos y créditos y disminuyen con créditos. Los pasivos, el patrimonio y la cuenta de ingresos disminuyen con débitos y aumentan con créditos. Y bueno, esto les estoy señalando aquí porque quiero mostrarles algo así como una práctica muy sencilla para ponerlo como, pues poner el ejemplo cómo se usa esto. Ok. Esta es mi pequeña práctica, muy fácil el ejemplo, yo solamente con 3 transacciones. Pensando en que ustedes ya tienen un sistema de computación, digamos, si ya tienen un software de contabilidad y el QuickBooks lo hace, por decir así, si es QuickBooks o otro, ustedes nada más registran esto, ¿no? Que abrieron una cuenta de banco. Y el sistema va a hacer todo esto. Pero aquí les voy a decir cómo funciona. Tenemos la compañía ABC, ¿no? Es una compañía de jardinería y mantenimiento. Y esta empezó sus operaciones en enero del 2021. ¿Y cómo empezó? Pues abrió una cuenta en el banco Banner por la cantidad de $10,000. Ahorita estamos hablando de lo que es, bueno, afectar 2 cuentas, la contabilidad de entrada doble. ¿Cómo vamos a afectar 2 cuentas? Pues vamos a aumentar una y disminuir la otra, o aumentar 2. Bueno, espero no confundirlos con esto, pero en este caso vamos a hacer un débito a la cuenta de cheques, que es una cuenta de activo. Y veamos que aquí tenemos los $10,000. Pero también necesitamos un crédito. Eso es algo que es importante, bueno, señalar. Siempre que tiene que haber un débito y un crédito, ¿no? Para poder tener una contabilidad doble entrada. En este caso, el débito va a estar en la cuenta de cheques. Aumenta nuestra cuenta de cheques porque estamos depositando 10,000. Y también aumenta nuestro capital porque es dinero que estamos invirtiendo en la empresa. Entonces, sencillamente sería así. 10,000 acá y 10,000 acá. Entonces, tenemos el débito y el crédito. Tomando en cuenta que pues, el débito es el lado izquierdo y el crédito es el lado derecho. Ahora, el número, bueno, la siguiente transacción. Ay, perdón. Se compra maquinaria por $4,000 si es en efectivo. Como ya tenemos dinero en el banco, vamos a usar $4,000. Entonces va a disminuir nuestra cuenta de cheques y va a ser a través de un crédito, que son 4,000. Pero va a aumentar nuestro activo. En este caso sería maquinaria. Vamos a aumentarlo por $4,000. Entonces tenemos los dos, el débito y el crédito. El siguiente día decidimos, bueno, comprar herramientas porque la empresa ocupa herramientas para poder funcionar y poder trabajar. Pero no lo va a hacer en efectivo porque necesita tener un poco de efectivo de reserva. Entonces va a ser, va a ser a través de una cuenta de crédito que va a abrir en Home Depot. Y si se acuerdan, pues las cuentas, las deudas que tenemos o que la empresa tiene son pasivos. Entonces, Home Depot, la cuenta de Home Depot es una cuenta de pasivo. Y vemos que, bueno,
para poder hacer las dos entradas aquí sería, bueno, vamos a aumentar las herramientas por $3,000, que es un activo. Vamos a hacer un débito de 3,000 y un crédito a la tarjeta de crédito de Home Depot, que también está aumentando, pero está aumentando a través de los créditos. Entonces tenemos 3,000 y 3,000. Bueno, al final, digamos al final de la semana, que esta semana fue, vamos a sacar el balance y el balance va a ser cuánto nos va a quedar en la cuenta de cheques después de que depositamos 10,000 y usamos 4,000 para comprar maquinaria, nos quedan 6,000. Entonces, vamos a tomar en cuenta la ecuación contable que les mostré hace unos minutos, donde los activos son igual a pasivos más capital. Entonces, vamos a sumar todos los activos que tenemos en esta área, que es la cuenta de cheques, 6,000, maquinaria son 4,000, herramientas son 3,000, y ya de este lado vamos a poner los pasivos y el capital. El pasivo sería nada más la tarjeta de crédito, que son 3,000, y el capital son 10,000. Entonces, sumamos todo esto, nos da 13,000 igual a 13,000. Entonces, quiere decir que estamos bien. Siempre que se hace este tipo de contabilidad tenemos que salir como igual en los dos lados. No puede salir un lado más y otro lado menos, porque eso quiere decir que algo está mal, que algo no hicimos bien. Entonces, de alguna manera, por eso la contabilidad es perfecta, por decirlo así, porque tiene que cuadrar, tiene que balancear. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que es la contabilidad de doble entrada, que realmente no es algo que van a ocupar tal vez hacer, porque como les decía, lo va a hacer su sistema, pero es bueno que sepan qué es lo que pasa en el fondo del sistema, cómo funciona, ¿no? Cómo es el funcionamiento y cómo es que diferentes cuentas son afectadas por cada transacción que se hace. Bueno, ya hablamos sobre esto. Y vamos a hablar ahora acerca de dos estados financieros que siento que son muy importantes y es posible que ustedes ya los hayan visto en alguna manera, porque si ustedes tienen negocio o están pensando tener un negocio, al final del año se necesita un estado de pérdidas y ganancias para poder presentar sus impuestos. El estado de posición financiera es más que nada es algo interno que también se usa para solicitar préstamos, pero el más importante, por decirlo así, sería el estado de pérdidas y ganancias. Ahí se darán cuenta si al final del año su empresa está yendo bien o está teniendo pérdidas, así como dice su nombre, ¿no? Lo dice exactamente. Bueno, aquí está el ejemplo de lo que son los dos balances, los dos reportes que son importantes. Este es el balance general y este es el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Y bueno, ahorita se los voy a explicar un poquito más detalladamente. Eso es más que nada para que vean cómo se ven. Vamos a empezar con el estado de resultados de pérdidas y ganancias. Y bueno, en inglés le dicen el Profit and Loss Income. O lo detalla nada más con las letras P&L. Eso es lo que así le llaman también. Este es algo muy sencillo que hice, nada más para mostrar el flujo de los números a través del estado financiero. Y este estado nos muestra tan detalladamente como ustedes lo quieran, todos los ingresos que se han obtenido por ventas, por servicio, y los gastos y los costos de la empresa. Y esto es con el fin de determinar lo que es la utilidad, la ganancia, o en este caso, si es que hay una pérdida, en un periodo específico. Vamos a decir, lo pueden hacer por mes, por año, por trimestre. Todo depende de cuáles serían sus necesidades, ¿no? De la empresa. Y les digo, puede ser tan detallado como ustedes quieran.
Si tienen varios tipos de servicios, los pueden detallar acá para saber cuánto se ha ganado por cada tipo de servicio. En este caso, mi ejemplo de la tienda de Don Pancho es una tienda que vende zapatos. Y bueno, vamos a decir que en el 31 de mayo de 2021 vendió $20,000. ¿No? Tal vez un poco elevado, pero es el total de las ventas que tuvo, ¿no? De esos zapatos. Y eso lo vamos a listar primero. Siempre, ¿no? Los ingresos van a ir primero. La siguiente línea es el costo de ventas, lo cual quiere decir cuál fue el precio de los zapatos al mayoreo o cómo, cuánto le costó al dueño comprar los zapatos, cuánto pagó por eso. Y lo que nos queda de restarle el costo de ventas a las ventas totales es la utilidad bruta. De ahí vamos a restar lo que son los gastos de operación. A ver, permítame, creo que aquí tengo más explicado. Sí, acá está. Es el que quería explicarles. La utilidad bruta, que es lo que les estaba diciendo que quedó después de quitar el costo de ventas a las ventas, es la ganancia que nos sirve para cubrir todos los demás gastos de la empresa. Entonces, entre más grande sea esto, pues más posibilidades hay de que el final sea una ganancia y no una pérdida. Después de esto, vamos a restar lo que son gastos de operación. ¿Y qué son los gastos de operación? Bueno, gastos generales, gastos de administración, de venta, que no son específicamente por la actividad, pero es más que nada para que la empresa en general pueda seguir funcionando, ¿no? Y lo que queda después de restar los gastos de operación se llama la utilidad de operación, o más bien ganancias de operación, también puede ser. Y eso quiere decir, bueno, muchos analistas financieros usan esta cifra para poder determinar qué tan rentable es una compañía. Por eso les decía que, bueno, la contabilidad es importante para proveer información y una de las partes interesadas en esta información pues son las compañías de crédito, a donde ustedes van a pedir crédito como negocio, ¿no? Y si tienen una gran aquí ganancia, pues es más fácil que le den un crédito. Bueno, volviendo a los gastos de venta, lo que incluye aquí sería el salario de la persona que está vendiendo, también lo que es las utilidades o lo que es los servicios de luz, de agua, de ahí del lugar donde están vendiendo los zapatos. Y en general son gastos, ¿no? Como les decía, gastos generales que se necesita para que la empresa pueda seguir funcionando normalmente. Y más abajo, después de la utilidad de operación, vamos a agregar lo que son los ingresos no operativos, que regularmente, bueno, no siempre hay, pero los ingresos no operativos quiere decir que no está relacionado directamente con el objetivo de la empresa o con el principal producto o servicio de la empresa, ¿no? En este caso sería algo extra, como por decir así, si esta zapatería tiene un refrigerador con bebidas o tiene botanas que vende, nada más para las personas que llegan y quieren comer ahí algo, ¿no? Eso sería un poquito que es algo extra, que no entra en el objetivo principal, ¿no? Es como, eso entraría como una ganancia extra. Entonces sería otros ingresos que no son operativos. Y se le restan igual los gastos no operativos. En este caso, podríamos decir que son como gastos como del cargos del banco, alguna multa que haya tenido por algo. Son gastos que no son directamente igual relacionados con el objetivo principal del negocio, pero que de vez en cuando existen. Al final, después de todas estas sumas y restas, tenemos lo que es la utilidad neta o antes de impuestos. Entonces, de aquí es donde
donde se basan para calcular los impuestos. Si, ya sea que ustedes los hagan personalmente o alguien más se los hace, es importante y es importante, es bueno que tengan un estado de resultados o de pérdidas y ganancias para poder calcular, ¿no?, bien los ingresos y más bien los impuestos, perdón. Y déjeme ver. Entonces, como vemos, el estado de resultados es como nada más un detalle, ¿no? Son sumas y restas. Más que nada son restas, ¿no? Se le va quitando poco a poco, ¿no? En cada capa, todos los gastos, pero cada uno tiene su nombre específico. Y es importante, pues, que sepan qué significa cuando hablan de gross profit, ¿no? O utilidad bruta. O qué es el operating income, la utilidad de operación. Y qué es el net income o la pérdida neta. Porque, pues, son vocablos que los van a escuchar de una u otra manera, como siendo dueños de negocios. Ahora, me voy a regresar un poquito aquí. No sé cómo estamos de tiempo, creo que vamos bien. Me voy a regresar aquí porque quiero hablar un poquito de lo que es costo y gasto. Estas palabras en nuestra vida cotidiana las usamos así como si fuera lo mismo. Pero hablando en contabilidad y más que nada acerca de este reporte financiero, tenemos que distinguir lo que es un costo de un gasto. Un costo se utiliza más en aspectos directamente vinculados con la producción de bienes o servicios. Es como los costos de venta o costos, más que nada costos de venta, en este caso, ¿no? El costo de producción. Y se genera, o más bien se produce para poder generar ingresos. Un costo está relacionado con la producción y genera ingresos. Un gasto es algo más general, es algo más administrativo, que como vemos acá, pues está en la parte de la operación de la empresa, no es como general. Entonces no está directamente vinculado con la producción de bienes y servicios. Es más administrativo. O sea, un gasto es un administrativo. Y es para mantener la parte operativa de la empresa. Entonces, costo, producción y gasto, administración. Esa es la diferencia, ¿no?, entre los dos. Y es un poco confuso, pero hay que distinguir entre los dos, más que nada cuando estamos hablando de contabilidad. En la vida cotidiana, pues a lo mejor es lo mismo. Pero solo quería recalcar esto. Y vamos a ver, el siguiente estado financiero es el balance general o el estado de posición financiera. Y esta es la manera en la que se ven. ¿Y qué es esto? Esto nos refleja el estado económico financiero de una empresa en un determinado momento. Y lo separa en las tres partes principales que hemos hablado desde el principio. Cuando hablamos de la ecuación contable. Activo, pasivo y patrimonio o capital. Es como si fuera una foto, dice, de la empresa. Pero claro, en números, en lugar de una foto así visual, ¿no? Sino que una foto en números. ¿Cuánto es lo que la empresa tiene? Y cómo esto que tiene está siendo financiado con los pasivos. Y cuánto es en realidad lo que es el valor, digamos, de la empresa, ¿no? Que sería el patrimonio. Entonces, esa es la manera en la que se muestran. Y el activo y el pasivo se puede ser más detallado como en el otro reporte, ¿no? Se puede hacer tan detallado como se quiera. Y es mejor que se pueda detallar lo que es el activo no corriente y el activo corriente, ¿no? O sea, el activo que es más fácil de poder convertirlo
en efectivo, por decirlo así. Y el no corriente, pues es exactamente el que cuesta más, ¿no? Como por ejemplo los edificios, la maquinaria, los muebles, porque pues tienes que tomar el tiempo para venderlos y poder liquidarlos, ¿no? En este ejemplo sería la palabra liquidación, ¿no? Los activos podemos dividirlos en esos dos. Igual los pasivos también. O sea, hay pasivos que, obligaciones, deudas que tenemos que pagar dentro de un año, ¿no? En unos meses. Esos serían los pasivos corrientes. Y los pasivos no corrientes ya serían los que se tardarían, no sé, 10 años o 30 años, como por ejemplo la hipoteca, como por ejemplo, pues los carros también, ¿no? Si los carros están a crédito, también sería un pasivo no corriente. Tarda mucho en que se pueda pagar o que se vaya a pagar. Entonces, estamos hablando del balance, el balance general, que también nos dice cuál ha sido la variación de los activos y pasivos a través del tiempo, porque se pueden hacer una comparación de año con año para poder decir cuál ha sido la gran diferencia de este año al otro, ¿no? Y, déjeme ver. Entonces, tenemos al final, pues, acabamos con esta ecuación contable, como empezamos a hablar de ello, ¿no? Que activos igual a pasivos más el patrimonio. Entonces, ojalá que puedan por lo menos, digo, memorizarse esta ecuación. Activos igual a pasivos más patrimonio, porque de esa es la manera en que van a poder analizar también su estado de posición financiera. Saber cuánto realmente es lo que tienen y cuánto es lo que deben, cuánto al final es lo que vale, ¿no? La empresa. Y esto también lo podemos usar, pues claro, para el aspecto personal, digamos, las finanzas personales. Todo se puede hacer para saber, bueno, cuánto realmente tengo en el banco, cuánto tengo o cuánto vale mi carro, cuánto vale mi casa y cuánto es lo que debo, ¿no? Es un buen ejemplo también para poder usarlo y saber realmente cuánto es mi valor neto. Entonces, estos serían los dos principales estados financieros que yo quería que, bueno, que supieran. Hay muchos más que también se usan para poder entregar la información a los acreedores, a las personas que a donde estén aplicando para créditos, pero estos son los dos que considero que son importantes. Entonces, eso sería todo. Déjenme saber si tienen alguna pregunta porque creo que me fui muy rápido y fue demasiada información. Si tienen una pregunta, háganme saber. Creo que nos quedan como unos 10 minutos tal vez, no sé cuánto nos queda. Sí, como 10 minutos. Bueno. Estamos bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? José, por favor. Sí, bueno, mire, yo tengo una pregunta en lo de, como cuando paga uno gasolina, como lo que dijo la señorita que está para hacer lo de pérdidas y ganancias. Yo estoy confundido ahí porque cuando hace uno lo de pérdidas y ganancias, en el statement que nos da el banco, aparece una fecha, pero que lo cobraron, pero cuando nosotros usamos la tarjeta es otra fecha. Y hay veces que se pone, por decir, como que se encima el mismo día. Si lo usa uno la fecha que está como con lo del banco, como que hay veces como se ve como si hubiera usado uno la tarjeta el mismo día 3 veces. ¿Qué puede uno hacer ahí o cuál usar, qué fecha usar, la que es de la gasolinería o la que el banco manda? Bueno, pues en ese caso yo usaría la fecha del banco porque es cuando realmente salió el dinero de su cuenta. Ajá, pero A veces,
Ujú. Sí, la pregunta es que sí, pues va a ser algo como creíble, porque supuestamente hay veces como que lo cobran el mismo día, haga de cuenta que usamos la tarjeta un viernes y se cobra un lunes, pero ese lunes volvemos a usar la tarjeta y no sé por qué hay veces que lo cobran al instante y en veces lo cobran como pasa 1 o 2 días. Entonces no tiene uno problemas como para hacer los impuestos porque van a decir, bueno, ¿por qué estás usando el mismo día tantas veces la Pues, tarjeta? bueno, una cosa que quiero señalar también es posible que en la forma en la que esté usando su tarjeta, porque si se usa como crédito, regularmente Ajá. se tarda como 1 o 2 días para poder reflejarse en su cuenta. Pero si la usa como débito, o bueno, si es una tarjeta que es débito, Ujú, regularmente es el mismo día que se refleja en su cuenta. Entonces, ujú. tiene que ver cómo le está manejando, si como crédito o como débito. La Pues otra la cosa, verdad no les decimos como débito, pero hay veces sí, como lo que dice usted, lo cobran como crédito y entonces nos hemos dado cuenta que hay veces, como lo tuvimos haciendo hace como 3 días eso, entonces nos dimos cuenta que hay veces, pues estaba uno confundido porque aparecía como, vamos a decir, el 22 de junio y la usamos 3 veces, pero entonces nos pusimos a detallar bien y ya nos fijamos que la tienda, supuestamente el cargo fue el 19, vamos a decir, y ahí en la fecha del statement del banco decía 22, entonces ya parecía como 3 veces seguido que se usó la misma tarjeta, entonces esa es la pregunta, si no tiene uno algún problema en usar esa fecha, o o lo que nosotros hicimos es como usarlo cuando la usamos en la gasolinería, para que como diferenció los días de uso de la tarjeta. sí, es bueno mantener sus recibos, de cualquier manera es necesario mantener sus recibos, porque ahí tiene las Ujú, fechas también de cuando se hizo. Pero en realidad cuando se salió de la cuenta del del banco es banco. lo que se tomaría en cuenta, ¿no? La Ajá. otra cosa es que, por ejemplo, estos estados financieros son por año, ¿no? Si Sí. va a ser impuestos es por año. Entonces, a menos de que usted lo esté haciendo mensualmente, eh, tal vez ahí importaría más, pero si lo hace por año, todo lo que quede en el año es lo que se va a tomar en cuenta. No Ajá. exactamente, a menos, digamos que si lo hace al final del año, no en diciembre, y hay Ujú, unos gastos que no se muestran hasta enero, entonces ahí sí ujú, tendría que ver realmente lo que se muestra, lo que salió de la cuenta, pero en diciembre, no en enero. Entonces, ujú. le aconsejo que se vaya más con lo que es el estado de cuenta, porque es Ujú. cuando está saliendo el dinero de su bolsa, digamos. Sí, está bien. Bueno, gracias por la ayuda. Ahí me imagino que tendrá que ver un poquito como el tipo de terminal con el banco, así la terminal del establecimiento con la información de su banco, ¿no? Esa Ujú. La transacción, esa comunicación, comunicación, por eso no se refleja el mismo día cuando tú pagas, se Ajá. queda muchas veces como pendiente y después cuando ya el banco reconoce ese cargo, es cuando ya aparece Sí, como hace el pagado. cargo, ajá. Ujú. y Me sí, y imagino. regularmente en eso de las gasolinerías, porque yo en lo personal no nos piden como el PIN, entonces Ujú. lo Sí, pasan como crédito, entonces regularmente el crédito, cuando lo pasan como crédito, pues se tarda más días en reflejarse en la cuenta, no se refleja al instante, pero cuando paga con el PIN, o sea, cuando usa su PIN, sí. am, lo usa Porque como débito, se refleja el mismo día, es lo que he visto. ya lo reconoce que ya están dando el PIN. Ujú. Sí, porque en ciertas gasolinerías, como dices, sí piden el número de PIN y esos aparecen el mismo día, pero sí los otros pues, nos confundimos, la verdad, porque pues no estamos diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Alguien a lo mejor está usando nuestra tarjeta o porque es el mismo día, pero ya después mi esposa puso a detallar y dice es que la usaste hasta el día, pero el cargo fue hasta después, pero el problema, como le digo, como se encimaba, ya se veía como si hubiéramos echado gasolina 3 veces en un día. Mm, ujú. Perfecto. Elvira, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, Al principio comentaste el tema de los activos y sí. bueno, dentro de los activos
viene los bienes que tiene el negocio, ¿no? Así, por ejemplo, si eres dueño del local o la maquinaria, o etcétera. En este tema, muchas veces, y viene el tema de los carros, por ejemplo. Uno como pequeño negocio compra un carro y lo pone a su nombre, pero lo usa, ese carro lo usa para el negocio. ¿Qué conviene ahí? Porque seguramente muchos nos pasa eso y Sí. nos conviene ponerlo a nombre del carro o una parte, o cómo funciona ahí. ¿Qué consejo nos podrías dar? Pues ahí sería lo más conveniente si ese carro es 100% del negocio, si se usa 100% del negocio, registrarlo a nombre del negocio para que así tenga una base, un soporte para decir, bueno, todas las millas o todo lo que los gastos de este carro son deducibles porque está registrado al negocio. Si lo tiene nada más al nombre del dueño y lo usa también para pues cosas personales, entonces ahí no sería, digamos, 100% deducible, ¿no? Tendría que hacer su cálculo, ¿no? Porque de cualquier manera se tienen que llevar el récord de las millas, saber cuál, aunque sea el 100% o parcialmente deducible, se tiene que llevar el récord de las millas. Eso es en cuanto a las millas. Y ya para poder ponerlo como un activo de la empresa, pues sí tiene que estar a nombre de la empresa. Sería, si es que hay una empresa, no si hay un nombre, y si es una persona que nada más trabaja para él mismo, pues ahí no sería Mucho necesario. caso, pero por ejemplo, una empresa que ya es LLC, que ya es empresa, a lo mejor conviene más ponerlo a nombre de como activo, aumenta el valor de la empresa y también deduces ese carro dentro de los impuestos, ¿no? Y igual, pues si es algo que está como a crédito, si es un carro que se usa a crédito, se puede poner pues la deuda en los pasivos, ¿no? Los pasivos. Y los intereses que se pagan por ese crédito pues son deducibles también. Entonces, hay ventajas en hacerlo así, de esa manera. Exacto. Eso ya lo tendría que checar bien con su contador. Pues perfecto. Se nos acaba el tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Pues bueno. Pues Elvira, te agradezco tu presentación, es increíble. Me encanta un poco saber la contabilidad, también los números y ver el estado de los resultados y más que nada interpretar cómo va la empresa, pues te da mucha visión de qué acciones debes de tomar para tu empresa. Espero que pronto nos vuelvas a dar algunas clases y tips de cómo hacerlo mejor. Y pues, claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena semana. Y nos seguimos viendo cada martes a las 12. Que estén muy bien. Gracias. Que tengan buen Gracias, día. Gustavo. Gracias Gracias. por la Saludos. información. Gracias. Espero Hasta que les luego. sirva. Mucho gusto. Hasta tengan buen día. luego. Gustavo.